3 temporadas, 2 juegos y una sola historia en la que vemos el viaje de Gyun llegar a su fin. Menos mal tuvimos que esperar años para el final de esta serie y solo puedo decir que así es como se hace un personaje inclusivo. Aprende Disney. Mi nombre es Enrique Presa y el día de hoy hablemos de El Juego de Calamar parte 3. Quisiera saber qué opinan ustedes realmente sobre el final de esta serie, porque a mí en lo particular me gustó el final de la serie como tal, mas no me gustó cómo concluyeron los juegos. Creo que todos estamos de acuerdo en que la primera temporada fue un fenómeno mundial y por ende había dejado la valla muy alta, y iba a ser difícil de superar, sí, pero no imposible. Así que pasemos a hablar de lo bueno de esta tercera y última parte. Ok, si algo me gustó y sorprendió más de esta temporada a comparación que en la primera, fueron los personajes. Y no estoy diciendo que los personajes de la primera temporada no hayan sido buenos, porque obviamente sí lo fueron, solo que el elenco de esta nueva temporada se sintió mucho más interesante y mucho más variado. Incluso una de las VIP lo dice. Y sobre todo en el final que le dieron a cada uno de ellos. La muerte injusta del personaje 388, el cómo 149 tuvo que matar a su propio hijo para salvar a 222 y a su bebé, la venganza de 125 contra 124, el suicidio de 149 y 222, pero la muerte más injusta, 120. Aquí quiero hacer un paréntesis porque es un claro ejemplo de cómo crear un personaje inclusivo, que no destaca solamente por su orientación sexual, sino por sus acciones, por su personalidad, por su manera de ser, por su gran corazón. Literalmente tuvo la oportunidad de salir del juego victorioso y decidió volver para ayudar a una anciana y una madre que acababa de dar a luz. Independientemente de que apoyes la comunidad LGTB o no, hay que admitir que este personaje, junto con el de 149 y 222, representan en la mejor cara de la humanidad en estos juegos. De 456 jugadores, solo algunos conservaron su humanidad. El resto fueron corrompidos porque esta serie, al igual que el líder, te muestra el peor lado del ser humano. Y para eso están los juegos. Están diseñados de tal manera que los participantes que necesitan del dinero literalmente se saboteen entre ellos, en un juego donde todos se vuelven egoístas, maníacos, traidores y asesinos, en donde las alianzas son cortas, la avaricia te juega en contra y la ira te corrompe. Al darse cuenta que no había forma de parar los juegos, Gyun sintió una ira y una venganza que lo consumió hasta tal punto de matar injustamente a 388, que lo quisieron hacer ver como un cobarde y el culpable de que toda la rebelión haya salido mal. Pero vamos, el personaje simplemente se asustó, cometió un error humano, que estoy seguro que la gran mayoría, en su lugar, haría lo mismo. ¿Todo para qué? Para que al final Gyun se echara la culpa después de matarlo. En lo personal, no considero que ninguno tenga la culpa porque obviamente ninguno sabía que estaba llevando a un traidor en el equipo, pero después de eso, del fracaso de la rebelión, Gyun se da cuenta que no puede detener los juegos y decide aceptarlo y simplemente pierde su rumbo, pierde su propósito, hasta que nace la bebé y promete protegerla. Por eso es que se sacrificó al final, porque a pesar de que tiene una hija en casa esperándolo, a pesar de que pudo ir a visitarla siendo millonario, decide volver a los juegos porque siente que en parte le debe algo a las personas que murieron en la primera temporada. Por eso que encontrar el arco de este personaje fue un gran cierre, porque pudimos ver en cada temporada cómo esa sonrisa que la caracterizaba, cómo ese brillo que transmitía, se iba apagando poco a poco. Quizás no cumplió con su propósito original de detener los juegos, pero logró limpiar su conciencia sacrificándose por una vida que valía mucho más la pena ser salvada. Ahora hablemos del mejor personaje de todos, el líder. Este es un genio frío, calculador, convincente, el antagonista de una historia con un simple propósito: ofrecerle a un grupo de personas hasta el cuello de deudas la oportunidad de ganarse una fortuna participando en unos juegos que les puede costar la vida. Suena sádico, malvado, inhumano, sí, lo sé, pero en cierta manera efectivo, porque pudimos ver cómo la mayoría de estos participantes son seres despreciables, y sinceramente el mundo está mejor sin ellos. Claro, hay excepciones, hay gente que no merecía morir, pero al fin y al cabo algunos decidieron participar voluntariamente en estos juegos, a pesar del peligro, otros no, pero la vida no es justa y la serie cumple con ese objetivo, con esa narrativa que se plantearon desde un inicio, no se desvía del camino. Y el personaje del líder es un reflejo de estos juegos. Él fue un jugador hace tiempo y el ganador, además de que logró salirse con la suya. Claro, la isla fue destruida y tuvieron que evacuar, pero ese no iba a ser el final de los juegos, no había forma de parar los juegos. Aun si la isla era destruida o el líder era asesinado, simplemente alguien más tomaría su lugar. Pero a pesar de ser la cabeza de esta organización clandestina, podemos ver cómo el líder sí tiene corazón. A su manera se puede ver cómo le pesó la muerte de Gyun. No por nada le dio el cuchillo para defenderse a él y a la bebé cuando todo el mundo quería matarlos. Además, decidió dejar a su hermano a cargo de la bebé
junto con todo el dinero del premio, e ir a los Estados Unidos para visitar a la hija de Gyun y darle la noticia de que su padre había fallecido, junto con el dinero que se ganó en los primeros juegos. Yo sé que hace poco dije que los personajes eran lo mejor a comparación que la primera temporada, y sí, es cierto, pero precisamente por eso era necesario que los desvivieran tan pronto, porque o sea, sabíamos que esta temporada solo iba a traer 6 capítulos, sabíamos que no todos iban a llegar a la final, pero justo los personajes que tuvieron más desarrollo, más tiempo en pantalla, con quienes logramos conectar y empatizar mejor, fueron los primeros en morir, dejándonos un grupo de personajes que la gran mayoría no nos importaba. De finalistas, nuevamente 456, sorprendentemente 333 porque no creí que llegaría tan lejos, la bebé de 222 y un grupo de idiotas, sobre todo tú. Otro punto negativo que no me gustó fueron las subtramas, tanto de la soldado como del policía. Yo sé que a la mayoría les agradó el personaje de la soldado y el hecho de ver cómo ayudar al papá de esta niña que estaba enferma a escapar de la isla, a escapar de los juegos, para que pudiera estar nuevamente con su hija. Y sí, fue bonito y todo, pero la verdad es que a mí me dio igual, porque yo sentí que el único objetivo de esta subtrama era ser relleno. Porque, o sea, al principio sí, estaba interesante ver los juegos desde la perspectiva de un soldado, pero siento que eso solamente fue el inicio. Después no tuvo importancia, no tuvo relevancia con lo que pasaba en la trama principal. Al contrario, siento que más que nada que era un distractor que realmente importaba, los juegos. Y ni hablemos del policía. 3 temporadas para buscar a su hermano. Luego la isla. Confió ciegamente en el capitán que, o conveniente, lo salvó y lo ayudó a buscar una isla que él mismo estaba ocultando. Y se bajó a casi todo su equipo a pesar de que su compañero le había advertido. Yo estaba esperando al menos de que el policía llegara a rescatar a 456 o de alguna manera interrumpir los juegos, pero es que literalmente llegó cuando ya todos se habían ido y la isla estaba por explotar. Para lo único que siento que tuvo relevancia el personaje de policía al final de la serie fue para, uno, en parte rescatar al papá de la niña que estaba escapando de la isla de los soldados y para cuidar a la hija de 222. Más allá de eso, siento que el arco de este personaje no tuvo un cierre. Es una lástima, la verdad, porque era un personaje bastante interesante que hizo gran cosa en la primera temporada, pero que en las últimas simplemente no dio para más. Pero volviendo con nuestros finalistas, hablemos del personaje 333. Yo sé que la mayoría lo odia, yo sé que hay otros que lo defienden, y yo simplemente odio a los guionistas porque lo que nos dieron en el último juego fue un completo guionazo. Yo sinceramente sí creo que al personaje 333 le importaba su bebé y lo que pasó simplemente al final en la última plataforma fueron simplemente exigencias del guión para que solamente hubiesen 2 finalistas. Porque los invito a ver los últimos 2 capítulos de nuevo y díganme si la personalidad o manera de pensar del personaje 333 no cambió drásticamente, sobre todo en las últimas plataformas. El personaje aprovechó el hecho de que nadie sabía que era el papá de la niña para prolongar la vida de la bebé el mayor tiempo que fuese necesario. Y ya estando en la segunda plataforma, cuando ve la oportunidad de traicionar a su equipo y hacer alianza con otros 156, quien sí quería proteger a la bebé, no dudó en hacerlo. El grupo de idiotas, al ver que estaban en desventaja, deciden romperle la pierna a uno de sus miembros para ofrecerlo como sacrificio. Y ahí llega 456 a decir, no, esta no es la respuesta, hagamos el sorteo, pero sin la bebé. ¿Qué? O sea, a este grupo de seres despreciables, repugnantes, que trataron de matarte con todo y bebé, les perdonas la vida, pero a 388, quien fue tu compañero y a quien le echaste la culpa de que tu rebelión haya salido mal, bien que a él sí lo mataste. A eso me refiero yo con el guionazo. Y no solo ocurre con 456, sino que con 333 también. Después de tener la ventaja y eliminar a 2 miembros más de este grupo de idiotas, la ventaja es aún mayor. Y aún así, de manera inexplicable e irracional, elimina al personaje 100, que sí, yo sé que todos lo querían ver muerto. Yo también, créanme, yo creo que esa basura merecía sufrir mucho más. Pero no tiene sentido que 333 lo haya matado ahí porque necesitaban un sacrificio para la última plataforma. Y claro, me podrán decir, no, pero todavía tenían al lesionado, el que estaba con la pierna rota. Sí, es verdad, pero el personaje 100 también lo dijo y aún así 333 lo votó. No entiendo cuál fue la razón. Tenían la ventaja, tenían a un cojo y a un anciano. O sea, fácilmente pudieron llevárselo a los dos y repartirse el premio entre 3 personas. Bueno, entre 4 con la bebé. Pero no lo hizo. Y peor de todo, ya después el cojo se suicida porque no quiere ser el sacrificio para que ellos dos ganen. Entonces, a él se nota la desesperación de 333. Él quería realmente llegar a la final con la bebé.
Y luego, cuando pasan a la última plataforma y tienen que presionar el botón, ni siquiera deja con 256 cruzar con 222, sino que la hace entregarle a la bebé nada más para que solamente que participara entre 373 y 222. No tiene sentido, porque todo este momento trató de proteger a la bebé y en último de los casos, lo que pudieron haber hecho es cruzar los tres, dejar a 222 ahí normal y enfrentarse a 456 y 333. Que claro, yo sé qué es lo que pasó al final, pero o sea, sinceramente, si 333 lo hubiese pensado mejor, así como lo estuvo pensando anteriormente, todas sus estrategias y todas sus jugadas, yo estoy seguro que 456 se hubiese sacrificado para que 222 creciera al menos con su papá. Pero no, 333 de la nada decide volverse sádico, sacrificar incluso a su propia hija con tal de llevarse el premio. Es algo que no tiene sentido. El final fue bonito, fue conmovedor ver cómo 456 se sacrifica para salvar a la bebé, pero el problema está en cómo llegamos a ese final. Simplemente es algo que no tiene sentido porque son muchas contradicciones y es lo que no me gustó de esta temporada. Antes de dar la votación, me parece interesante el hecho de que estos juegos no se llevaban solo en Corea como se pensaba, sino también en otras partes del mundo. Pero hace que nos preguntemos, ¿y ahora qué? Porque, o sea, se ve que Netflix quiere explorar todo este universo de Juego de Calamar y llevarlo a otras regiones del mundo, lo cual puede servir como un reinicio para la franquicia, porque la historia principal ya culminó. Pero puede dar paso a nuevas historias, a nuevos personajes, nuevos juegos y nuevos antagonistas. Sí, pero ¿qué nos van a mostrar que no hayamos visto ya? Tendrían que replantearse la fórmula de la serie desde el reclutamiento hasta los vencedores, si es que no quieren caer en la mediocridad y que sea más de lo mismo. En lo personal considero que si quieren hacer otra temporada de los Juegos del Calamar versión Estados Unidos o lo que fuese, no lo considero necesario, pero tampoco me quejaría. Simplemente tendría que esperar a ver cómo lo manejan, pues no. Pero bueno, mi puntuación final para el Juego de Calamar, parte 3, es un 7.5 de 10. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, compártanlo y suscríbanse. Nos vemos en los próximos juegos.